nuevamente la bienvenida al tiempo de meditación de la palabra del Señor. Estamos a unos días de terminar el mes de noviembre. Viene siempre el último mes del año, diciembre, enmarcado por un tiempo que los cristianos entendemos como un momento maravilloso, como un regalo maravilloso de Dios. Pero todo, dice la palabra del Señor, que todo tiene su principio, todo tiene un inicio, todo tiene su tiempo. Y hoy quiero partir propiamente de esa palabra profética que es dada a Isaías 940 aproximadamente años antes de su cumplimiento. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mira esta promesa maravillosa. Lo primero que nos dice, que por fin, años y siglos de oscuridad en los que había vivido, en los que vivió el pueblo propiamente, el pueblo de Israel, iban a ser cambiados por una luz. Es una promesa, y lo dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Sí, algo que también es interesante nos dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar al lado del Jordán de Galilea. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Realmente esta era la promesa, pero ciertamente no se cumplió a cabalidad. Que realmente esa luz que había nacido como la promesa a esa tierra iluminara para comenzar el conocimiento de todos aquellos que esperaban en la promesa, que sabían de la promesa que el Padre había dado. Entonces, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los cristianos, nacidos de nuevo, que hemos entendido esta palabra profética, nuevamente dada a Isaías, 740 años aproximadamente antes de ese regalo maravilloso que venía de los cielos a hacerse hombre y a traer el conocimiento de la verdad. Él mismo lo decía, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Cuántos años de confusión? ¿Cuántos años de oscuridad y, como dice, de tinieblas, de temores por los malos tratos de aquellos que les esclavizaban? Pero allí estaba la promesa, y esa promesa se cumplió. Dice entonces, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Recordemos esa estrella en el cielo que daba la señal del lugar donde vendría esa luz a nacer, con mis palabras. Pero ¿cuántos realmente estuvieron al pendiente? ¿Cuántos realmente aprovecharon o disfrutaron ese momento del cumplimiento de la promesa? 2000 años han pasado ya de que esa luz apareciera en medio de la humanidad. Y aquellos que en su momento recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, que fuimos iluminados por su presencia, gloria sea al Señor, y nos dio una nueva vida, salido de las sombras del pecado, de la oscuridad, de los temores, de las maldiciones, a lo que la palabra le llama una nueva vida. Entonces, clamamos que realmente esto suceda, no por la fecha, porque para el Señor cada día es un día de misericordias. También para los hijos de Dios. No nos limitamos a la fecha para agradecer, sino que cada día agradecemos porque esa luz
vino a esta tierra para iluminar nuestro entendimiento y nuevamente sacarnos de la esclavitud, de las maldiciones, del pecado, para venir a vivir una nueva vida. Seguimos, Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Mira qué interesante. El yugo de esclavitud, la vara de soberbia, muchas veces de sujeción o de sumisión, de esclavitud, vuelvo al punto. Y el cetro que el opresor tenía para gobernar. Lo quebraste. Sabes, no fue una tarea sencilla para el Hijo de Dios. Fue un alto precio realmente que pocas veces, limitadamente, tristemente, se ha llegado a comprender ese sacrificio maravilloso. Porque la palabra lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces me impresiona nuevamente porque lo dice. Quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, la batalla, todo manto revolcado en sangre, será quemado pasto de fuego. Versículo 6, vamos entrando en materia, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira qué impresionante es esta promesa. Un niño, Dios hecho hombre, nacido de una virgen, que venía a cumplir con su propósito de ser el pago. Impresionante. El sacrificio vivo por nuestros pecados. Pero realmente hemos llegado a entenderlo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable. ¿Sabes? Es impresionante que no se haya logrado en ese entonces en entender los propósitos del sacrificio de Jesús. Y todo el proceso que pasó, mira esto, dice la misma palabra del Señor, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, ¿sabes? Se ha menospreciado tanto el sacrificio de Jesús, que se ha tornado solamente en un día, en una fecha para celebraciones fuera del propósito. Mira esto. Porque un niño nos es nacido, el hijo de la promesa. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero. Admirable, para comenzar. Consejero. Mira, es impresionante cada vez que tenemos la oportunidad de leer el Nuevo Testamento y ver cada uno de sus pasos, de su modelo, de su testimonio de amor, de fidelidad, de sujeción, su sacrificio hasta el punto de llegar a la cruz por nosotros, que realmente no lo merecíamos, créemelo. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mira Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Realmente esa noche, tristemente, pocos fueron los que
contemplaron esa luz? Pastores, gente sencilla, que fueron tocados para ver la manifestación de la presencia del Señor, mientras todos, como en estos tiempos, ocupados en las comidas, en las bebidas, en los festejos carnales muchas veces, más que contemplar ahora sí que la conclusión y el cumplimiento de la promesa de salvación. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mira Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Recordamos, la palabra del Señor nos dice también que la paga del pecado es muerte, el juicio, el infierno. Entonces, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, realmente lo hemos tomado, lo hemos entendido de esta manera. Agradecemos cada día por ser iluminados por la palabra del Señor, que nos guía en nuestro actuar, en nuestro vivir. Porque sabes, reconocer que antes de esto, antes de realmente conocer y recibir a Jesús como Señor y Salvador, andábamos en tinieblas y lo único que nos esperaba era la muerte y el juicio. Entonces, nuevamente, para dar luz a los que habitan en tinieblas, ¿sabes el cambio y la transformación que realmente obra el Espíritu Santo en aquellos que le conocen? En aquellos que deciden recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y cada día escudriñan la palabra del Señor, la Biblia, para hacer todo cuanto les mande. Hay realmente una transformación, y como dice la palabra, salir de las tinieblas a la luz. Vivimos realmente en la luz de la palabra del Señor, en la luz de la presencia del Señor, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Aleluya. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Realmente lo hemos concebido como la luz? Nuevamente, que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la ignorancia, de las consecuencias del pecado. Él lo decía entonces: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira qué palabra maravillosa. El que me sigue, no el religioso ni el místico, y el cristiano por convicción, que busca cada día la semejanza de Cristo, poniendo por obra sus enseñanzas, sus mandamientos, su modelo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora bien, mira, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, dice la palabra, que tenemos comunión con Dios a través de la sangre de Cristo y con el respaldo del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, si decimos que realmente somos cristianos, no solamente como una designación, sino como una manera de vivir, como una forma de vida, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jehová, y andamos en tinieblas, seguimos en los desórdenes, en el pecado, en las confusiones, haciendo convenios con las tradiciones, las costumbres, el pecado, las maldiciones, mentimos. ¿Sabe? Recordamos lo que dice la palabra, que por los frutos somos conocidos, no por la apariencia, sino por nuestra actitud, nuestras acciones. Si decimos que tenemos comunión con Él, vuelvo al punto, si decimos que tenemos comunión con Dios, que somos hijos de Dios,
que somos cristianos y andamos en tinieblas, nuevamente haciendo convenios con el pecado, con las tradiciones, con las costumbres, con las mentiras, con los engaños, con los vicios, con los desórdenes. Somos mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. Vuelvo al punto, Jesús lo decía, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Realmente somos libres de pecados, de tradiciones, de maldiciones, de mentiras, de engaños? Ha sido echado fuera de nosotros el mentir, el engañar, el codiciar, el adulterio, las fornicaciones, la codicia, la avaricia, porque solamente de esa manera podemos realmente llamarnos cristianos y agradecer, por supuesto, el regalo del nacimiento del Hijo de Dios. De otra manera, mentirosos. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo del desorden, del pecado, cuando no entendíamos realmente y no habíamos tomado ese regalo maravilloso de la conversión. Estábamos sin Cristo, expuestos a la muerte. Mira, qué maravilloso es agradecerle al Señor. Porque algunos pasamos procesos tan difíciles, pero aún en ese proceso, en esos procesos, Dios se manifestó y por eso es que seguimos con vida. Mira, expuestos a la muerte, expuestos a accidentes, a tantas situaciones difíciles. Pero Dios nos guardó, esperando el tiempo en que nos arrepintiésemos y viniéramos a vivir una nueva vida que Él había preparado. Entonces lo dice Efesios, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es bueno poder decir que las cosas viejas pasaron y poder reconocer que realmente ahora vivimos bajo la luz, porque no tenemos nada que esconder, porque podemos ver a los ojos, nada tenemos que esconder. Ahora bien, reconocer siempre que el único camino para llegar a la salvación y el único camino para llegar a Dios y la vida eterna es Jesucristo. Él mismo lo dijo, Juan 14:6, Jesús lo dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino. Mira, me goza siempre este pasaje, porque no dice soy uno de los caminos. ¿Sabes? No hay otro camino para llegar a Dios, para ser hijo de Dios, si no es Jesús. Entonces, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. Fuera de Dios, fuera de Jesús, no existe verdad. Qué maravilloso es entenderlo realmente y tomar conciencia. Yo soy el camino y la verdad y la vida, vida eterna y la vida transformada acá en esta tierra. ¿Cuánto nos gozamos cada día porque decidimos tomar ese camino? Porque decidimos cada día conocer esa verdad para vivir en los propósitos de Dios por nuestro paso en esta tierra. Entonces, vuelvo al punto, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice Jesús? La única manera para ser hecho hijo de Dios soy yo, dice Jesús. Es el único camino, no hay otra forma. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede llegar a Dios, no se puede llegar a ser hijo de Dios si no es a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sabes, el libro de Juan lo dice, Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, le crucificaron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a aquellos que le conocieron, que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? No hay otra manera de dejar el pecado, de apartarse de las maldiciones, de salir de la oscuridad, si no es a través de Jesucristo. En ese momento tan maravilloso de la decisión de recibirle como Señor y Salvador. Seguimos, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera, lo digo de esta forma, no hay otra manera de ser salvos si no es a través de Jesucristo. Y lo dice nuevamente, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Valdría la pena subrayarlos, Hechos 4:12. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 17. Volvió pues a decirles, Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, la única manera, el camino, la luz, la puerta, para cambiar de vida, para dejar el pecado, las maldiciones, los convenios que tanto daño están haciendo ahora en este tiempo a la humanidad y en todo tiempo. La única manera, el único camino, la única verdad, la única luz y la única puerta es Jesús. Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Salvo del pecado, salvo de maldiciones, de mentiras, de engaños. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora bien, vuelvo al punto de la blasfemia y la tergiversación en este tiempo y en todo tiempo, de ese regalo maravilloso, Jesús hecho hombre. Pero sabes, todo tiene consecuencias. Es impresionante cómo se ha tergiversado y blasfemado ese regalo maravilloso del nacimiento del Hijo de Dios. Pero mira esto, no es cosa sencilla también el obviar, el modificar al gusto, el manipular la palabra Navidad, que significa nacimiento. Mira esto, Hebreos 10, del 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Vuelvo al punto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29, Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia? Dice, si aquel que transgrede la ley es muerto irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo creen que merece aquel que se burla del nacimiento del Hijo de Dios? Aquel que menosprecia el regalo maravilloso de Dios hecho hombre. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece, dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, versículo 30, Hebreos 10, 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por consiguiente, cuando hablamos y entendemos que la luz vino al mundo para iluminarnos y darnos también
a elegir, como la palabra del Señor lo dice: pongo delante de ustedes el camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Escojan el de la vida para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Sabes? Necesitamos realmente, el ser humano necesita realmente un encuentro con Jesús. Un encuentro con la verdad para salir de las tinieblas, de la oscuridad, de las mentiras, de los engaños, para realmente vivir una nueva vida. Un caso bien particular es de aquel hombre que tuvo un encuentro con Jesús, que se manifiesta una vez más como luz. El caso propiamente de Saulo, Hechos 9, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un hombre aferrado a las tradiciones, a las costumbres, que cree estar haciendo lo correcto, maltratando a los seguidores de Jesús, inclusive matándoles, tiene un encuentro con la luz. Pero al punto otra vez, y lo dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes cuánto clamamos realmente los siervos e hijos de Dios? Porque esta luz realmente se manifieste en aquellos que viven en pecado, en el error, en las mentiras, en los engaños, en los vicios, en los desórdenes, en los convenios con el pecado, con las tradiciones. ¿Cuánto clamamos realmente para que tengan un encuentro con la luz? Y esa luz les rodee realmente y les muestre su condición, para saber que ha llegado una gran oportunidad de cambio de vida. Mas yendo por el camino, hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, lo primero que el espíritu de Saulo reconoce es la autoridad y el señorío de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes qué maravilloso es cuando el Espíritu del Señor convence al ser humano de pecado y tiene un encuentro real con el Hijo de Dios? Porque mira lo que dice él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay un cambio, ¿sabes? No existe un cambio fuera de tener realmente un encuentro con Jesús, realmente un encuentro con el Hijo de Dios. Escuchaba el testimonio de una hermana, ahora hermana, que seguía la religiosidad y clama un día para que Jesús se presente ante ella. Y sucede tal como lo pide. Y ella dice: yo sé que ahora creer en Jesús y haberlo recibido como Señor y Salvador puede costarme la vida, así es, pero no dejo de creer en Él. ¿Sabes cuánto realmente necesitamos tener un encuentro con Jesús? El ser humano.
Y el cristiano, el Hijo de Dios, cada día. ¿Cuánto necesitamos vivir cada día en la presencia del Señor y ser guiados por Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Oh, clamamos al Padre, en verdad, que todos los días sea derramado su Espíritu Santo en todo lugar, para que el ser humano tenga un verdadero encuentro con Jesús, no con la religión ni el misticismo, sino un verdadero encuentro con Jesús que le cambiará la vida. Entonces, levántate y ve a calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mira, su fama ya era conocida. Y los cristianos tenían temor ciertamente. El Señor envía a Ananías para que ore por él. Mira esto. Y le imponga las manos. Mira, sabes qué maravilloso es reconocer los cambios que Dios ha obrado en aquellos que se han acogido a la luz. Aquellos que movidos y convencidos por el Espíritu Santo han confesado sus pecados, han abandonado el pecado, se han apartado y han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Qué cambios maravillosos Dios ha obrado. ¿Cuántos testimonios tenemos? De aquellos que antes, aún se les señales de que antes eras. Sí, antes, tiempo pasado. Veamos cómo vivimos ahora, que vean cómo vivimos ahora como cristianos. Que vivimos cada día bajo la luz. Seguimos. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo sabemos, siervos y siervas del Señor, que muchas veces se torna tan difícil hacer la voluntad del Señor, que los ataques, las acechanzas son tan terribles, porque el enemigo sabe cuál es nuestro propósito. Pero aún pase lo que pase, seguimos de pie, honrando el nombre del Señor y siendo luz y sal en todo lugar, bendiciendo, exhortando a tiempo y fuera de tiempo. Entonces mira lo que le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira qué maravilloso. Un cambio de vista. Una manera impresionante nueva de ver. Para recibir la vista que realmente necesitamos. Para ver y poner nuestra atención
más que en las cosas que se ven que son temporales, en las que no se ven que son eternas. Me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Recordemos la promesa de Jesús a los discípulos. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en toda la tierra y hasta lo último de la tierra. Lo mismo pasa con Saulo. No solamente recobra la vista, una nueva forma de ver, sino que es lleno del Espíritu Santo. Por eso va y hace la voluntad del Señor hasta los últimos momentos de su vida. Seguimos en Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sabes? Que realmente se puede llegar a conocer los propósitos del cumplimiento de la promesa del nacimiento del Hijo de Dios solamente cuando realmente se tiene un encuentro con Él. Realmente cuando se decide dejar las viejas costumbres y tradiciones y clamar a Él porque venga a nosotros una nueva vida. Y mira la actitud ahora de aquel que perseguía a la iglesia, maltrataba a la iglesia. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. No solamente una fecha por celebrar, sino un gran acontecimiento que cambió la vida de los cristianos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Por sus frutos. Amados y amadas del Señor, este es el tiempo. No por las fechas en particular, sino este es el tiempo por clamar e interceder para que toda la tierra sea llena de la presencia del Señor. Que realmente nazca en el corazón de aquellos que no le conocen, que no le han recibido, para que vengan a esa nueva vida que Él preparó para ellos. Y mira hasta qué punto llega Saulo, ahora Pablo, después de ese encuentro real con la luz, con Jesús, que le aparta de las tinieblas, de la ignorancia, del desconocimiento, del pecado y de las maldiciones. ¿Hasta qué punto llega Pablo? Mira Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ciertamente todo lo que era antes, la posición, el lugar, lo importante, el reconocimiento, para mí es una pérdida, ya no sirve para nada. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes qué maravilloso llegar a ese punto? De que la vida pasada es vida pasada, gloria sea su nombre. Que ninguno de los triunfos, del reconocimiento, de la posición, llegan a ocupar ni siquiera un pensamiento, porque es algo que no sirvió, que no llenó ese vacío que había en nuestro corazón, esa necesidad que había en nuestro corazón.
Mira hasta qué punto llega entonces y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto realmente Dios nos cambió la vida? Y nos dedicamos ahora a servirle al Señor, a ser luz y sal, a ir y a ser discípulos, a modelarles el amor de Dios. No es fácil, no es sencillo, lo sabemos, pero el gozo de hacer su voluntad es impresionante. Seguimos con Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo entiendo de esta manera. A este que ven, ya no soy yo, es Cristo. Mira qué maravilloso es decirnos, llamarnos cristianos con el entendimiento que cada día tratamos de parecernos más a Cristo y poner por obra sus mandamientos, sus enseñanzas, y ser realmente esa luz y esa sal que el mundo necesita. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira cuánto nos ha cambiado realmente el Señor. Que hemos entendido que el nacimiento, la Navidad, es un gran, maravilloso regalo que debemos de honrar todos los días. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno vive como Cristo, como cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo mal aprendido, vicios, tradiciones, costumbres, pecados, blasfemias han quedado atrás, y realmente honramos con nuestra vida el nacimiento del Hijo de Dios. Con nuestros actos, con nuestras acciones, ya no practicamos los desórdenes, las blasfemias, los vicios, el pecado. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mira qué maravilloso. Ahora bien, si llegamos a ese punto nuevamente del maravilloso regalo que Dios nos dio con el nacimiento del Hijo de Dios, de su propio Hijo, que venía con el propósito de salvarnos del juicio, del infierno, para darnos una nueva oportunidad de vida, que no solamente nació para una fecha y celebraciones, sino que fue un maravilloso regalo para la salvación de la humanidad, que por lo mismo no podemos tomar o tomarlo a la ligera, que debemos vivir realmente agradecidos por ese regalo maravilloso del nacimiento del Hijo de Dios. Porque nuevamente lo dice la palabra del Señor, y vuelvo a ese punto tan importante que leíamos en Isaías capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué maravilloso es entonces agradecerle al Padre por el nacimiento de su Hijo, que vino a cambiarnos la vida, a darnos la oportunidad de reconocer que no nacimos por accidente, por descuido, por casualidad, sino que desde que nos puso en el vientre de nuestra madre nos conoció, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito. Pero el primer propósito lo tomo de esta manera:
es reconocer y recibir a Jesús como Señor y Salvador, para que entonces las tinieblas del desconocimiento, de las tradiciones, de las costumbres, del pecado, de las maldiciones, de la línea de iniquidad queden fuera, queden atrás, sean desechadas, y empecemos a vivir la vida maravillosa que Dios preparó para nosotros acá en la tierra. ¿Y qué decir de la vida eterna junto a Él? En ese lugar maravilloso donde ya no hay llanto, como dice la palabra, ni tristeza, ni problema, ni dolor. Entonces, debemos de tomar conciencia, amados siervos y siervas del Señor, a no ser copartícipes de la blasfemia y del pecado, de las burlas al nacimiento del Hijo de Dios, a la Navidad, y que debemos de tomar ciertamente el lugar que nos corresponde para modelar el amor a Dios, la obediencia, la sujeción, y modelar el agradecimiento que todos los días tenemos hacia el Padre. Y como consecuencia, mira esto, las promesas del Señor. Si realmente reconocemos el mayor regalo, vuelvo a ese punto, inmerecido que Dios nos dio con el nacimiento de Jesús, que vino a darnos vida y vida en abundancia, que vino a santificarnos, a abolir la maldición de la ley sobre nosotros, para tener una nueva vida, un nuevo tiempo. Mira, vuelvo al punto. Los beneficios. Jeremías 32:41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¿Quién lo dice? Jehová. Si reconocemos y agradecemos, como debe de ser, de la manera correcta, el nacimiento del Hijo de Dios. Los beneficios, vuelvo al punto. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Mira la promesa del Señor. Zacarías 8:8. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Sabes qué maravilloso es? Agradecer también porque desde el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, venimos a ser hechos hijos de Dios y parte del pueblo de Dios. Dice la palabra que ya no somos advenedizos, sino somos un solo pueblo que espera con ansias la venida del Señor. Entonces su promesa, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Efesios 4:21. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuánto hemos aprendido? Realmente aprendemos cada día del amor de Dios, de su misericordia, de su favor, que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto realmente hemos aprendido cada día que escuchamos palabra del Señor, que abrimos nuestra Biblia para escudriñar sus promesas? Vuelvo al punto, para modelar a Jesucristo en estos tiempos, modelando la sujeción, el temor y la honra a Dios, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, siendo luz y sal en todo lugar, no tomando a la ligera, ni blasfemando ese regalo maravilloso de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces nos lo dice Efesios 4:21, si en verdad le han oído, ¿podemos decirlo? Sí, escuchamos la voz de Dios y por lo mismo lo tomamos y lo guardamos para ponerlo por obra todos los días. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Colosenses 1:23.
si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, mira esto, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, también fui hecho ministro. Mira esto, si en verdad cada día, a pesar de los ataques, las tentaciones, procuramos cada día modelar el amor de Dios y su misericordia, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, y ser luz y sal, porque sabes qué maravilloso es que el evangelio es predicado en toda la tierra. Ya no hay lugar en toda la tierra donde no se escuche la verdad de la palabra del Señor. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aleluya. No digamos amar si realmente no lo modelamos. Sobre todo, no digamos que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, si no honramos ese regalo maravilloso del nacimiento del Hijo de Dios, si no honramos sus promesas, su palabra, su misericordia todos los días. Vuelvo al punto, 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podríamos decirlo. Amémonos en verdad, cumplamos con los mandamientos. Comenzando con amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestros enemigos. Y cada día procurando ser de bendición, no por lo mucho que hablamos, sino por lo que realmente modelamos allí donde está la necesidad. Siendo un modelo de la verdad de Dios, no haciendo convenios con el pecado, con las mentiras. Seguimos Éxodo 23:22. Mira lo que dice. Pero si en verdad, oh palabra maravillosa, aleluya, pero si en verdad Éxodo 23:22. Pero si en verdad oyen su voz y hacen lo que dice, pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mira qué promesa maravillosa. Vuelvo al punto. Si en verdad oyen su voz y hacen todo lo que les diga, será enemigo de sus enemigos y afligirá a los que les aflijan. Josué 24:14. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten mira esto, Josué 24:14. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. ¿Qué nos dicen? Quítense de practicar las tradiciones y las costumbres que ofenden el nombre del Señor. Y sirvan a Jehová. Levítico 18:30. Guarden pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de ustedes, y no se contaminen en ellas, yo Jehová su Dios. Mira lo que dice Levítico 18:30. Guarden pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas, yo Jehová su Dios. Y Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Dice en este pasaje en la Nueva Versión Internacional, las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Y la Nueva Traducción Viviente, sus costumbres son vanas y necias. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, la luz vino al mundo. Nació el Hijo de Dios para cumplir la promesa
de ser el pago por nuestra salvación. Vivimos agradecidos por eso. Agradecemos cada día y celebramos de manera correcta ese regalo maravilloso, porque es el tiempo en ser también testimonio en todo lugar. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por ese regalo maravilloso del nacimiento de tu Hijo, que trajo la luz a nuestra vida, dejando las tinieblas del pecado, de las mentiras, de los engaños, de los pactos, para vivir en la luz de la verdad. Ser guiados cada día por la palabra del Señor y ser cada día de bendición en todo lugar. Permítenos, Señor, que cada día agradezcamos por la Navidad, por el nacimiento de tu Hijo, y sobre todas las cosas que modelemos nuestro agradecimiento a ti, Señor, siendo de bendición en todo lugar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.